Buenas tardes, ¿cómo están? Saludándolos, le habla la doctora Mariela Álvarez de Montalvo, pero en primer lugar quiero hacer un breve recuento, bueno, de todo lo que nos ha pasado en esta oportunidad con la asignatura, con los alumnos del otro, del otro profesor que luego pasaron conmigo, todos los inconvenientes que se nos han presentado en esta oportunidad. Bueno, yo creo que estamos avanzando. Ya tienen ustedes a su disposición las tres actividades colgadas en el aula virtual. Aquellos alumnos que presentaron algunas dificultades, se venció el plazo, pues ya se amplió el plazo nuevamente. Si alguno presenta alguna otra dificultad, pueden inscribir a través del aula virtual o a través del grupo de filosofía. Hoy día están identificados filosofía de la ciencia sección A y filosofía de la ciencia sección C. Vamos a aprovechar el tiempo para que no se nos presente ningún otro imprevisto. Ok. Fíjense que nosotros llevamos lo que es el contenido de la unidad número uno y la unidad número 2, la filosofía clásica y la filosofía moderna. La unidad 3 del programa, como ustedes lo han podido revisar en sus momentos, trata de la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto, del siglo IX al siglo XX. Acá vamos a nosotros a determinar un grupo de corrientes filosóficas interesantes que han dado grandes aportes a lo que es la filosofía y a la historia contemporánea en la humanidad a nivel global. ¿Ok? En la actividad número 3, esta vez por cuestiones de tiempo, solamente les asigné un solo filósofo en el cual ustedes pueden seleccionarlo y trabajar con ese filósofo de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el aula virtual. ¿Ok? Ustedes pueden escoger el filósofo que a ustedes les parezca bien, con el que sientan alguna inquietud, de repente con ese filósofo van a trabajar en su tesis doctoral, tienen esa libertad de trabajar y escogerlo. Puede ser con alguno de los que estamos viendo acá, vamos a ver en la mañana de hoy, o con cualquier otro filósofo de la época contemporánea que a ustedes les agrade y que les llame la atención el por qué van a trabajar con él, ¿ok? Solamente les coloqué uno, normalmente trabajamos con tres, pero solamente les coloqué uno por cuestiones de tiempo y de todos los activados que hemos tenido, ¿ok? Entonces, bien, vamos a empezar con las enfoques y los aportes del filósofo Thomas Kuhn. A ver, destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, conocido por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Propuso un modelo en el que las ciencias avanzan a través de fases de ciencia normal y revoluciones científicas. Según Kant, las revoluciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico, alterando la forma en que se realiza la investigación. Para este momento histórico, Thomas Kant considera muy importante y él induce el término por primera vez de lo que se llamó o se denominan revoluciones científicas. Ya al decir revoluciones científicas, digamos que estas escuelas y estos postulados no estaban de acuerdo en cómo se venía trabajando la investigación en las épocas y los momentos históricos anteriores. Entonces empieza la curiosidad de lo que es la ciencia normal, la pseudociencia, la importancia de motivar y crear una nueva revolución científica con mayor participación del sujeto, con una mayor confiabilidad y una viabilidad de los resultados. Y Thomas Kant precisamente hace este movimiento, ¿ok? Después de Thomas Kant tenemos un resumen breve del Karl Popper, también muy conocido por ustedes en la parte de la filosofía y las teorías del aprendizaje. Popper es conocido por su filosofía de la ciencia basada en el falsacionismo, o sea, lo que se denominó en ese momento histórico falsacionismo, o sea, donde tenía que ver con lo que se denomina la pseudociencia. Su obra más influyente, La lógica de la investigación científica, destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre ciencia y una pseudociencia. Popper propuso que una teoría científica debe ser capaz de ser refutada para ser considerada válida. Y ustedes, y como todos hoy día sabemos, que estos son las bases y los cimientos de una teoría científica. ¿Sí? Introdujo la noción de corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe. Bien, ¿cuáles fueron los aportes más significativos de Thomas Kuhn a la educación?
Bueno, Thomas Kuhn influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. O sea, él por primera vez abre el abanico de ideas y de opciones donde dice de que la investigación es amplia, holística, integral, ¿sí? Que debe ser validada, debe ser refutada. También destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. Su énfasis en las anomalías y cambios de paradigma también ha influido en el enfoque de la educación científica al alentar la exploración crítica y el cuestionamiento de las ideas establecidas. ¿Sí? Thomas Kuhn avanza un poco más de la filosofía moderna, la filosofía contemporánea, en lo que es la exploración crítica, el pensamiento crítico hacia el constructivismo de una teoría científica con bases que sean valederas, científicas, sus resultados que sean reconocidos, corroborados. Entonces, para Kant es muy importante ese enfoque y por eso es que él inició esto que se denominó revolución científica. Por otra parte, Karl Popper, sus aportes más significativos es que tenemos que los conceptos popperianos, como la falsabilidad, han influido en la enseñanza de las ciencias al fomentar un enfoque crítico y empírico. ¿Sí? Esa falsabilidad nos da a nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando nos hablaban sobre la construcción de las hipótesis. Hipótesis positiva, hipótesis negativa, hipótesis nula o falsa, verdadera o neutra. De ahí viene esa importancia de la falsabilidad. ¿Por qué? Porque nos permitía refutar una teoría hipotética sobre un enfoque sobre otra. Entonces, de aquí vienen esas raíces de las hipótesis, sobre la exploración de las hipótesis. Por otra parte, Popper destaca la importancia de diseñar experimentos que puedan refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de teorías ha impactado en cómo se enseñan y desarrollan conceptos en las aulas, al fomentar la articulación clara de hipótesis y la comunicación efectiva. Entonces, aquí podemos hacer una pausa entre Thomas Kuhn y Karl Popper antes de continuar con la lámina número siguiente. Me gustaría eh, escuchar alguna participación. Profe, bueno, quiero decir algo respecto a lo que Karl Popper propuso y es que el error también se debe ver como una oportunidad Ajá, para poder construir un aprendizaje. Si ujú, nosotros lo miramos desde esa perspectiva crítica, el conocimiento en sí se construye con bases a partir de la experiencia. Si nosotros nos equivocamos en algún momento, decimos, bueno, ya aprendí de este error, que en una próxima ocasión no debo hacer lo mismo. De manera que se convierte en una oportunidad para la construcción de un conocimiento y por ende de un aprendizaje. Y era lo que en resumen nos decía Karl Popper, que también había que dar esa experiencia de lo vivible, de lo que se puede refutar, de lo que se puede comprobar, pero que también está en sí el deseo de construir a partir de lo que nosotros vivimos. sí, nosotros en la parte en la parte de las teorías de la educación vemos cómo es común escuchar o partir de algunas ideas, aprendemos a partir del ensayo y del error. O sea, partimos de ensayo, tenemos el error y de ahí nacen nuevas experiencias enmendadas hacia la búsqueda de un verdadero resultado, de una verdad absoluta en cuando estamos haciendo investigación o cuando estamos aplicando alguna teoría. En el tal sentido, pero es interesante ver el enfoque en ambas partes. Cuando nosotros decimos aprendimos de ensayo de error, aprendemos de nuestras propias experiencias, de nuestros propios errores. Hoy día nosotros es común verlo en el área de la educación. Sin embargo, en otros contextos de empresas sociales y organizacionales, grandes empresas, grandes consorcios, ellos parten de que no necesariamente hay que partir de las experiencias a través de los errores, que más bien ellos los consideran como un error más, o sea, tener ese enfoque. Pero para nosotros, desde el punto de vista de las teorías educativas, hemos manejado siempre esos criterios de que partimos y aprendemos de nuestras experiencias, de nuestros errores, ya sean experiencias positivas o negativas, para seguir construyendo verdaderas teorías y verdaderos enfoques.
Y yo creo que este lado de estos aportes, tanto de Thomas Kahn como de Karl Popper, a nosotros como que nos conducen más hacia el éxito, nos conducen más a encontrar una verdad en el sentido de que nosotros como sujetos, nos hacemos una retrospección interior del por qué nos suceden las cosas, por qué cometimos un error, por qué debemos enmendar. O sea, el enfoque de estos dos filósofos van más hacia la parte intrínseca de los valores del ser humano en la reconstrucción de nuevos momentos, de nuevos escenarios, de nuevos proyectos a nivel de cualquier categoría que nos estemos desempeñando. Entonces, sí, es interesante ver cómo para Popper la falsabilidad y para Kant la revolución científica, al unir todo este engranaje de conocimiento y de contenido, nos conducen a un logro de construcción positivo para mejorar, para validar resultados, tener mayor confiabilidad, para no ser tan empíricos en cuanto a lo que es en parte la investigación de la ciencia. Está muy bien. ¿Quién más desea opinar? ¿Quién más desea participar? Profesora y compañero, Blas. Ok, sí, ok. buenas Blas, para adelante. todos. Ujú. Buenas tardes para Buenas todos. tardes, sí. Los aportes son los siguientes. Thomas Kuhn, ¿verdad? En la Ujú, educación cambió los paradigmas del conocimiento. Ese ujú, fue las revoluciones científicas, ujú, ¿verdad? Eso fue uno de los grandes aportes. Y el otro aporte fue que enseñar ciencia no solo era transmitir los hechos, ¿verdad? Sino es también cambiar las ideas con el tiempo. Sí, eso fue uno de los grandes aportes. Otro de los aportes de Thomas fue el pensamiento, la crítica y la histórica. Sí, ujú, tenía una perspectiva tanto histórica y crítica, mostrando los conflictos, los errores que se cometían, ¿sí? Debates que llevaban el conocimiento actual. ujú, Los aportes de Popper, ¿verdad? Es en la educación es la falsibilidad y el pensamiento crítico. ujú, Y otro de los aportes fue el proceso de ensayo y error, ujú. que, que también tenemos que hablar de ese, porque fueron uno de los grandes aportes que hicieron ellos a la educación. A la educación. Muy bien, señor Blas, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Profe, yo quiero decir algo más, Línea. así como, Ok, sí, sí, Lina, señora. adelante. Sí, yo ahorita le mencionaba lo de la importancia del ensayo y el error, pero algo que rescato de estos dos personajes tan importantes es el hecho de fomentar el pensamiento crítico, de Ujú, no quedarse simplemente con lo que ya entre comillas está establecido, sino buscar una perspectiva distinta. Ellos ujú. enseñan que el conocimiento está influido por diferentes factores, los hechos sociales, culturales, históricos, pero que dentro del aula, porque al fin de cuentas lo que nosotros queremos es implementar estos aportes en nuestros salones de clase para que haya una transformación social. Eso es lo que se debe llevar al pensamiento crítico para que los estudiantes cuestionen, refuten, propongan, argumenten y tengan bases sólidas al momento de expresar un pensamiento o una opinión. Ok, muy bien, gracias, Lina. Muy bien. Hola, profe, buenos días. Buenos Pues días, yo también quiero aportar porque, Lina. Ujú, adelante. señora, señor, él también propone que todo conocimiento debe estar abierto a revisiones y críticas, lo que es clave para formar estudiantes reflexivos, no dogmáticos. En Ujú, lugar de memorizar, se busca que el estudiante explore, cuestione y argumente, o sea, que el estudiante no solamente se quede con lo que el docente explica, sino que él también dé su opinión acerca de ese conocimiento. ok. Sí, sí, son válidos todos los aportes que ustedes han mencionado en este momento y los vivimos. Nosotros sentimos la necesidad cada día más porque sentimos que no hemos alcanzado esas competencias, esos objetivos en los sistemas educativos, que hacia allá es donde nosotros tenemos que irnos, dirigirnos para poder alcanzar que el estudiante tenga la capacidad de ser proactivo, holístico, que sea integral, competitivo, que pueda tener la capacidad crítica de analizar constructivamente, de poder analizar, ¿sí?
en base sin cuestionamientos, y tener las bases, los cimientos para la construcción de cualquier enfoque teórico, educativo que le permita ser tener un buen desempeño profesionalmente. Así es. Bien, vamos a continuar con eh, un escenario también muy importante en esta filosofía contemporánea y es lo que se llama la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. Bien, la crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la Era Moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiantes. Diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. Ciencia y sociedad van de la mano. La ciencia y la sociedad tienen un escenario que comparten en común porque nuestras sociedades necesitan de la ciencia para seguir creciendo en el buen sentido de la palabra, hacia la conducción, al crecimiento, hacia la innovación. Entonces, hoy día ustedes van a encontrar a lo largo de su asignatura la posibilidad incluso de desarrollar una tesis doctoral donde englobe la ciencia, la educación y la sociedad. Aquí faltó, fíjense, ciencia, aquí sería educación en el medio y sociedad. Tres términos muy importantes y muy amplios que son importantes de analizar en esta época de la filosofía contemporánea. Bien, en esta crítica de la razón y la modernidad encontramos al filósofo Nietzsche, muy conocido por todos ustedes. Friedrich Nietzsche, filósofo del siglo XIX, abordó críticamente la modernidad y la razón. Algunos aspectos resaltantes de sus críticas incluyen dos grandes obras que prácticamente lo reconocen a Friedrich Nietzsche, que es La muerte de Dios y La voluntad del poder. En La muerte de Dios encontramos que Nietzsche proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y metafísica que la modernidad asociaba con la religión. Esta declaración simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y la verdad. La voluntad del poder. La voluntad de poder, para Nietzsche, sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas, lo que él llamó voluntad de poder. Fíjense qué interesante es la búsqueda del poder y la afirmación de la vida. ¿Qué pueden entender ustedes por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida en esta obra de la voluntad del poder? A ver, aquí hay algo muy interesante de analizar. ¿Qué es la búsqueda del poder en la sociedad actual? ¿Y cómo podemos nosotros afirmar la vida en la sociedad actual? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué será la búsqueda del poder? ¿Cómo el ser humano busca el poder? Sometiendo a los demás. ¿Cómo está, señor Jorge? ¿Cómo me le va? Adelante. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, compañeros? El sometimiento a los demás y sobre todo, pues, la individualidad como tal. Si hay una individualidad, también hay poder. Y sobre todo, pues, en este caso particular, como diría Nietzsche, en la parte de la religión, de la sumisión de este tipo de procesos. De la muerte de Dios, lo que mencionaba era que será abrir los ojos como seres humanos para enfocarnos como lo que somos, humanos pensantes, y pensar en esa ética y en esa verdad. Sí, muy cierto y muy emotiva sus palabras. Fíjese que la voluntad del poder es el sometimiento, la individualidad, cuando el ser humano puede estar en la búsqueda del poder en el mejor sentido de la palabra, pero en esa búsqueda del poder, el poder es tan grande y tan ambicioso que se desvirtúa. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar todos los antivalores de los valores en esa búsqueda del poder, porque por sobre todo estoy yo.
y es lo que yo quiero lograr, no importa cómo lo logre, pero mantener el poder es precisamente lo que nos expresó el señor Jorge, el compañero Jorge, ¿ok? Está muy bien, excelente. Ahora Eh, bien, Hola, buenos días. buenos días. Ajá. Sí, pues digamos, precisamente por eso Nietzsche hacía como una reflexión sobre la necesidad de reinterpretar ese mundo y cómo se ejercía ese poder, ¿cierto? Que pues de otra manera pues era coercitivo, era impositivo y pues digamos cómo, pues digamos para poder transformar esa relación de la humanidad, pues era necesario reinterpretarlo. Y pues por ello él, digamos, hace toda su estudio sobre qué es la voluntad del poder y cómo se puede, digamos, transformar pues ese poder impositivo que de una otra y coercitivo que de una manera u otra ejercen nuestros líderes Ujú. con sus diferentes rasgos, ¿no? Porque pues hay diferentes tipos de liderazgos. Y pues digamos porque de una otra manera se evidenciaba que la forma de ejercer ese poder de muchos de los líderes que han regido los diferentes estados, pues está desde una dominación extrema de la política, la religión, de la aristocracia y pues de los diferentes sistemas que han dominado el mundo. Entonces también precisamente la reflexión que él hace es pues cómo poder transformar esa relación de poder y pues en el campo educativo también lo vemos constantemente, como también desde el aula transformar esos ejercicios de poder pues de una otra manera que representa la institución educativa para nuestros estudiantes. Ujú. Muy bien. Fíjate que esa transformación de poder tiene más que todo que ver con la transformación del sujeto. Y es lo complicado, ¿no? O sea, la transformación del sujeto para poder alcanzar el escenario de lo que es alcanzar un poder, tiene que ver mucho con la transformación del sujeto. Y precisamente ese es el trabajo en esta área de la filosofía y una de las preocupaciones de Nietzsche con respecto a la transformación del sujeto y al alcance del poder. Estas ideas las dejo yo plasmadas en el aire porque son importantes y ustedes las pueden desarrollar como líneas de investigación en sus trabajos de tesis doctorales. Entonces, en estas intervenciones, ustedes mismos se van dando cuenta y se van enriqueciendo del porqué de muchas cosas estos filósofos plantearon en cada una de las épocas y el por qué hoy, en la sociedad actual, en estos momentos, nosotros sentimos la necesidad de que deben ser trabajadas, deben ser razonadas, hay que buscar la lógica de todo para poderlas aplicar y poder lograr la transformación del sujeto, en este caso, la transformación de los estudiantes, que nos preocupa de una u otra manera, cómo pueden lograr de un buen sentido de palabra, en un buen sentido de la palabra, esa transformación positiva como seres humanos, ¿ok? Continuando con Nietzsche en cuanto a la crítica a la razón y la verdad y la transvaloración de los valores, fíjese que nos encontramos con el siguiente cuestionamiento. Nietzsche cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. O sea, Nietzsche le da su posición a la razón. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas. Ya al decir perspectivas culturales, está involucrando el entorno, ¿sí? Raíces, está involucrando diversidad de pensamiento, diversidad de cultura, diversidad de sociedades. Y subjetiva porque es una lucha interna en cuanto a la transformación de los valores intrínsecos del sujeto, lo que le llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. Él piensa que de esta manera se podía llegar a una verdad única. La transvaloración de los valores. Propuso una transvaloración de los valores, instando a reevaluar y cuestionar las normas y valores establecidos. Abogó por una ética más allá del bien y del mal, en la que los valores fueran reinterpretados en función a la afirmación de la vida. Fíjate que esto es importantísimo, esta transvaloración de los valores, cuando él llama al cuestionamiento de las normas y los valores establecidos, abogando por una ética más allá del bien y del mal, ¿sí? Entonces, para este filósofo,
la búsqueda de la verdad a través de lo que es los cuestionamientos de las normas, la ética del ser humano, tienen un peso muy grande para poder llegar a esa verdad absoluta con la que Nietzsche se identificaba, tomando en cuenta que había una diversidad de cultura, diversidad de sociedad, diversidad de pensamientos, ¿sí? Que todo eso iba de una u otra manera a incidir en esa búsqueda absoluta de la verdad. Entonces, para este filósofo Nietzsche, estos aspectos en su momento fueron y han sido muy importantes y siguen y prevalecen en el tiempo en nuestra sociedad actual. Nosotros a diario encontramos estas mismas necesidades y estos mismos tropiezos en nuestras aulas de clase, en nuestros grupos organizativos, en los grupos de la universidad, en cualquier nivel, vamos a estar encontrándonos con estos obstáculos para superar, para poder lograr que el ser humano tenga una transformación social por una transformación positiva, sin ese abuso en la búsqueda del poder que caracteriza a la sociedad actual, al sujeto de la sociedad actual. Bueno, aparte de Thomas Kuhn, Karl Popper, los aportes filosóficos de Friedrich Nietzsche, también encontramos una corriente filosófica propia de la filosofía contemporánea, que es la fenomenología. Y aquí encontramos tres filósofos muy interesantes, que son Husserl, Heidegger y la corriente del existencialismo dentro de este grupo. Husserl. La fenomenología desarrollada por Edmund Husserl es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia directa. Algunos aspectos resaltantes incluyen la idética y la reducción fenomenológica. En ella introdujo lo que es la reducción fenomenológica para suspender prejuicios y explorar la esencia pura de las experiencias. Utilizó el método eidético para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia. Bueno, fíjate que para Husserl este método eidético hoy día ha marcado una gran pauta y sigue vigente. Cuando nosotros acostumbramos usar como asignar a los estudiantes herramientas como vamos a desarrollar un mapa mental, una infografía, para poder interpretar el tema de los valores y antivalores, por decir algo, ¿sí? Ese método eidético del que nos habla Husserl en esta filosofía contemporánea no es más y menos que la interpretación del ser humano de sus pensamientos y transformarlos de una forma cognitiva a imágenes para poder ser interpretadas y dadas a conocer. Entonces, lo que nosotros hoy día conocemos como mapas mentales e infografías, todo lo que es la transformación del pensamiento y del concepto en líneas, en diagramas, en figuras, en formas, se la debemos en cierta forma al señor Husserl a través del método eidético. Entonces, es muy interesante ver cómo ellos tenían esa visión en ese momento y nosotros simplemente lo que hacemos es usarla sin saber y sin pensar de cómo se originó el método eidético en el momento de la filosofía contemporánea y que en la sociedad actual nosotros la utilizamos como un recurso y una herramienta pedagógica para la enseñanza. Entonces, esto es un gran aporte que nos deja Husserl en la fenomenología. También destacó la intencionalidad, la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Husserl buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia. ¿Ok? Entonces, esta parte es bastante significativa. La parte de Husserl tenemos a Heidegger. Martin Heidegger, discípulo de Husserl, desarrolló su propia versión de la fenomenología con énfasis en la existencia y la comprensión del ser. Introdujo el concepto de ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmersa en su entorno. Destacó la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana. Heidegger nos habla por primera vez sobre la ontología, o lo que se denomina la ontología existencial, que es la rama de la filosofía que estudia la existencia del ser y la realidad. Por eso que él hacía hincapié ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmensa en su entorno. Heidegger se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial, donde buscaba comprender la existencia humana con un enfoque en la autenticidad y en la responsabilidad.
¿Ok? Bueno, vamos a continuar y después hacemos una pausa para los comentarios. En este momento histórico de la filosofía contemporánea también encontramos la corriente del existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación que significa del significado en la vida. ¿Sí? Libertad y responsabilidad, angustia y autenticidad. A ver, sin caer en el sostenimiento conceptual de la libertad y responsabilidad, hoy día, cómo podemos denominar libertad? ¿Está separada la libertad de la responsabilidad o van juntas la libertad y la responsabilidad? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros aclamamos y hablamos mucho sobre la libertad. Jorge Fernández, adelante, señor Jorge. Bueno, aquí ya entraríamos en una parte de biopoder como tal, como diría Foucault, ¿no? Porque esa va ligado dentro de esas dos. Si no estuviera ligado entre esas dos, entonces no habría una libertad, ¿sí? Sino un libertinaje como tal. Ajá. Y pues también esa era la invitación que nos hacía Nietzsche también en la creación de esa conciencia, esa superconciencia que él lo llamaba el superhombre, ¿sí? Y que Ujú. pues también en su libro de Más allá del bien y del mal decía algo así como para, entre paréntesis, para la parte educativa, que el amor trasciende más del bien y del mal. Eso es una de las cosas que me gustó cuando leí ese libro. Entonces, pues sí diría que esa libertad hay una responsabilidad, o si no se volvería una, Libertinaje, un un libertinaje. libertinaje, sí señor. Exacto, Y que muy pues de bien. cierta forma, reitero, el biopoder. El biopoder, sí. Bueno, digamos que ahí de pronto un poco frente a lo que dice el compañero, yo creo que cuando surge la libertad como derecho, precisamente no surge en relación con los deberes, sino precisamente surge en un contexto de sometimiento frente a todo el tema de la época feudal medieval en la que vivían las personas eh, bajo un subyugamiento. Entonces, digamos, esto conlleva que precisamente esas revoluciones contribuyan a la libertad como derecho, que actualmente, pues digamos, sea de una otra manera necesario relacionarlo con un orden social que tiene que ver con unas normas y unos deberes, pues es distinto. Sin embargo, la libertad sí surge como un derecho propio de las luchas de los pueblos bajo ese sometimiento en el que estaban frente al poder que ejercía en ese momento. Entonces, no surge necesariamente relacionado directamente con los poderes, ¿sí? Sino pues en reivindicación y conmemoración de esas luchas de esos pueblos que fueron sometidos y esclavizados durante muchos años. Sí. Bueno, Profe, ¿cómo? no, Perdón, aportar. Sí, señora. Maribel. Lina, Maribel, ok, Lina, adelante. Lina, profe. Lina, Sí, ok. señora. Con respecto a la pregunta que usted hace, si hay una unión indisoluble, un enlace entre la libertad y la responsabilidad, considero que sí. Inmediatamente me refugio en lo de la ontología existencial, que lo mencionamos hace un momento, porque es precisamente esa búsqueda de la esencia del ser, conmigo mismo, con otros y con mi entorno. Cuando yo entiendo que tengo un derecho a la libertad, pero basado en unas normas que están establecidas, sé que no puedo herir a mi prójimo o no puedo hacer una transgresión en contra de él, porque inmediatamente también de algún modo estaría destruyéndome a mí mismo, ya que comprendo que en la ontología existencial debo tener un compromiso autónomo, yo directamente como persona, pero asimismo tengo un compromiso colectivo con las personas que me rodean y por lo tanto también hay una responsabilidad innata con la sociedad en la cual me encuentro, de manera que si hay un enlace entre mi libertad y la responsabilidad que tengo para hacer lo correcto en medio del contexto al que pertenezco. Muy bien, Lina. Excelente, pues. Gracias por los aportes, ¿no? Y sobre todo que nos vamos compenetrando con la temática, ¿no? Con el contenido. Eso es muy importante, muy interesante. Bien, mira, acá en las siguientes láminas es importante destacar también que existe lo que se denomina la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que también forma parte de esta filosofía contemporánea, como ustedes lo pudieron revisar en el programa.
no deja de ser también tener su importancia, ¿cómo no? Porque todo aporta, todo suma. Entonces, con esta teoría crítica, tenemos que es un enfoque interdisciplinario. Es interesante porque combina la filosofía, la sociología y la psicología para analizar la sociedad y la cultura. Fíjese que esto es una tremenda línea de investigación. Aquí se están uniendo componentes como áreas disciplinares como filosofía, sociología, psicología, sociedad, cultura, educación. Ustedes pueden escoger un trío de estos tres componentes, estas tres disciplinas, y desarrollar cualquier inquietud que ustedes tengan para su trabajo de tesis doctoral. Algunos aspectos resaltantes que incluye esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Bueno, crítica a la razón instrumental. Vamos a encontrar cómo Teodoro Adorno y Max Horkheimer criticaron la razón instrumental, que según ellos dominaba la sociedad moderna, llevando a una instrumentalización de la cultura y la deshumanización. Fíjese, como un avance a través de la instrumentalización de la cultura y un retroceso hacia la deshumanización. Una teoría bastante compleja, bastante de análisis, de muchísima lógica, para poder interpretar el verdadero significado de lo que ellos llamaron crítica de la razón instrumental. Por un lado, la razón, y por otra parte, la razón como un instrumento. ¿Para qué? Para instrumentalizar o crecer lo que es la cultura, dar a conocer la cultura, pero a su vez fomentar lo que es la deshumanización. Así como cuando nosotros hoy día en la actualidad vemos y escuchamos lo de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, es muy normal en estos momentos escuchar deshumanizando la IA, porque la IA es una instrumentalización de un recurso tecnológico, de una sustitución que nos lleva a una robótica a innovar y avanzar mucho más allá del pensamiento del ser humano. Entonces, dice deshumanizando la IA, porque aquí quiere decir que debe ser el ser humano el que prevalece ante la IA, porque somos nosotros los que damos las órdenes, los que damos los prompts, los que damos las instrucciones a esa IA para que ejecute una búsqueda de un contenido, una búsqueda de una aplicación, o lo que nosotros hoy día podemos utilizar de una mejor manera hacia la educación. Pero entonces, fíjese que en ese entonces, si uno analiza lo que significa la instrumentalización de la cultura y de la razón y la deshumanización, hay un choque, hay un encuentro. Entonces, por esa parte, esta teoría crítica, pues, de acuerdo al enfoque de estos dos filósofos, pues también suma y es importante. Por otra parte, también nos hablan sobre lo que se llamó o denominó la industria cultural. Introdujeron la noción de la industria cultural argumentando que la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo estandarizado, alineado a las personas y perpetuado al control social. ¿Qué opinan de la industria cultural? Es fuerte. ¿Qué opinan? ¿Alguno desea participar antes de pasar a la siguiente lámina? Que ya vamos culminando. Ahí, profe, pues digamos que por lo menos yo trabajo mucho todo el tema cultural y creo que el tema de industria lo que hizo fue como mercantilizarlo, volverlo como un producto, más que un servicio, más que un bien cultural, más que un bien, digamos, inmaterial, donde pues digamos que de una u otra manera se sumergen en unas políticas neoliberales que de pronto se aparta un poco del realmente el sentido del ser y pues de ese poder transformador que tiene el arte y la cultura, ¿sí? Y pues desconociendo un poco toda esa trayectoria histórica que ha, digamos, tenido a través de los diferentes pueblos por los cuales, digamos, hemos trasegado. Entonces siento que, pues, digamos que cuando se involucra el concepto de industria cultural, sí se pierde un poco ese sentido social, crítico, humano, y se pasa un poco más a la visión del mercado, pero a veces digamos que quienes trabajamos desde el sector artístico y cultural sabemos lo complicado que es mismo, lo excluyente que es la industria, ¿sí? O sea, digamos que podemos Muy tener bien. gente con mucho talento, pero con muchas dificultades de poder acceder a esos espacios de circulación que tienen unos pocos. Sí, pero interesante ver cómo estos filósofos, tenían esa ocupación y esa gran complejidad de pensamiento y de alcance.
porque en todo pensaban. O sea, si nos vamos nosotros, nos detenemos un poquito, ellos en todo pensaban, en todo lo que tenía que ver con el ser humano, la sociedad, el entorno, la educación, el crecimiento económico. Ellos estaban ahí, ¿sí? Entonces, esos son sus grandes aportes en esta filosofía contemporánea. Por acá tenemos otros filósofos destacados que son muy importantes, entre los cuales tenemos Michel Foucault, que incluyó la teoría social y cultural, Paul Ricoeur, filósofo francés, que exploró los temas de la hermenéutica y la filosofía de la interpretación, que es interesantísimo. En esta filosofía de la interpretación también están un poco los métodos eidéticos de los que le hablé hace un momento. Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, figura central de la teoría crítica contemporánea. Jean Foucault contribuyó al postmodernismo y a la filosofía del lenguaje. Y bueno, bien, finalmente estos pensadores, aunque abordaron diferentes aspectos de la filosofía y la teoría social, comparten un compromiso con la crítica social y cultural. Sus ideas han influido significativamente en el análisis crítico de la sociedad moderna y posmoderna. Fíjense que estos filósofos contemporáneos se abordaron más que todo al aspecto de la crítica social, la cultura, todos los aspectos significativos entre la sociedad moderna y el sujeto, ¿sí? En todas las disciplinas, pero como lo acabamos de ver, en todas las disciplinas. Entonces, de aquí esto es muy importante, la actividad número 3 que ustedes tienen que realizar. Pueden trabajar con algunos de estos mencionados o algún otro que a ustedes le llaman la atención, porque hay muchísimos para los efectos de la actividad número 3, ¿ok? Por acá les tengo, y tienen el material, que eso se lo suben a la plataforma, a la aula virtual, algunas referencias bibliográficas interesantes. Hay muchísimo más en la web, pero solamente quise destacar estas tres. Y sumado a esto, pues yo quería dejarle algunas ideas en cuanto al vínculo que tiene la filosofía de la ciencia con lo que es el doctorado en Humanidades, Mención Educación. Algunas líneas de investigaciones generales que tal vez les pueden ayudar a ustedes más adelante, como es la filosofía de la educación, ya me están llamando para el otro curso, historia de la educación comparada, la educación inclusiva, la pedagogía crítica y por último tenemos la tecnología educativa, el desarrollo profesional, la educación y políticas públicas, educación y género, y bueno, la educación ambiental y la sostenibilidad. Todas estas son líneas de investigación que ustedes pueden utilizar más adelante en su trabajo o proyecto de tesis doctoral, ¿ok? Bueno, como el tiempo es corto y está medido, me quedan apenas 3 minutos para despedirme. Quiero darles las gracias por haberme acompañado estos meses, aunque han sido bastante accidentados en cuanto al transcurso del curso, pero que de alguna u otra manera espero que haya colmado las expectativas en cuanto al alcance de la filosofía de las ciencias, que para muchos esto es un recordatorio en sus carreras profesionales. Para otros hay algunos puntos nuevos, algunas líneas nuevas que sean de gran utilidad en el desempeño de su doctorado que ustedes están desarrollando en estos momentos. De verdad, los felicito porque tomar la decisión de hacer un estudio a nivel doctoral no es sencillo, implica mucho sacrificio, muchas horas de inquietudes, angustias, estrés, pero a la final nos deja una gran satisfacción porque estamos buscando todos en este momento la transformación social del sujeto y qué mejor transformación están haciendo ustedes en estos momentos desarrollando este hermoso doctorado en Humanidades, Mención Educación. De mi parte, muchas gracias por habernos compartido conmigo esta experiencia. Seguimos trabajando toda la semana a través del aula virtual con mucha paciencia porque a veces tenemos complicaciones para comunicarnos, pero estoy segura de que todos van a culminar, o en su gran mayoría, muy satisfactoriamente, ¿ok? Me despido y cualquier cosa nos comunicamos por el grupo de segundo A de por el grupo de la sección A de Filosofía de la Ciencia y a través del aula virtual y a través del grupo de WhatsApp, que ahora sí está claro quiénes somos los que somos y los que estamos, ¿ok? Entonces, muchas gracias y me tengo que retirar porque ya el tiempo me está llamando para el siguiente grupo. Muchas gracias.